Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Hoy conversaremos con el profesor Julio Caballero de la Escuela de Bioinformática de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. El profesor Caballero es doctor en Ciencias Aplicadas y se dedica específicamente a trabajar a nivel computacional con distintos tipos de moléculas y las interacciones que entre ellas ocurren. Acompáñenos a conversar con Julio. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por recibirme en tu laboratorio. Sí, un gusto. Adelante. Gracias. Para los telespectadores, estamos conversando con el doctor Julio Caballero, bioinformático. Se dedica a las interacciones a nivel molecular y utiliza como herramienta fundamental el computador. Y Julio, para ir entrando e ir explicándole a los telespectadores cuál es tu expertise, a qué te dedicas a investigar, partamos por definir qué se entiende, en términos simples, por bioinformática. Bueno, bioinformática es un área que ha surgido bastante reciente, o sea, digamos, quizás los inicios de las teorías de bioinformática son de los años 60 o más allá. Pero básicamente ha ido desarrollándose a la vez que se ha desarrollado la computación. La intención de la informática es utilizar toda una gran cantidad de datos que se genera en biología. Y esa cantidad de datos se procesan a través de computadores y sirven de utilidad para desarrollar la ciencia. Ahora, esa cantidad de datos hay muchos tipos. Hay datos que son biológicos, muchas secuencias, información más bien lineal, y hay datos que son más estructurales, que son datos químicos y que son, digamos, empleados para acelerar la investigación en esas áreas, pero solamente usando computadores. Usando computadores, ¿se requiere computadores especiales de una capacidad mayor que la de un notebook común y corriente? En general sí, depende de lo que uno quiera hacer. Hay cosas que se pueden hacer con un computador sencillo, que puede hacer una persona en su casa con determinados programas, y hay otras cosas que sí necesitan computadores de mucha más capacidad. Muchas veces se necesitan un computadores tan grandes que es como si tuviéramos más de 100 computadores haciendo un proceso en conjunto. Entonces depende de distintas metodologías que necesitan distintos recursos, y en general los investigadores que trabajan en esta área de bioinformática tienen computadores de muchos recursos para poder hacer de todo. Cuando se habla de la bioquímica computacional, ¿qué se entiende por eso? Bien, o sea, la bioquímica como tal es un área que vincula biología y química. Cuando decimos bioquímica computacional, nos referimos a que trabajo relevante a la bioquímica lo estamos haciendo solo con computadores. La intención de ese trabajo es realmente apoyar el conocimiento de manera que podamos hacer cosas que expliquen resultados experimentales, pero sin gasto de recursos, o sea, solamente haciendo simulaciones en computadora, o sea, usando como una realidad virtual dentro de un computador que esta realidad virtual lo que intenta es simular el mundo biológico en cuanto a estructuras químicas. Entonces eso es lo que se define como bioquímica computacional, o sea, es trabajo en bioquímica pero solamente en computador. Sin entrar todavía en tus proyectos, la imagen que se proyecta ahí en el computador, entiendo que para ello usaste un software especial, ¿ya? Sí. ¿Qué software y qué se muestra allí? O sea, lo que tenemos acá es un software que tiene varias metodologías incorporadas. Un software en particular que se llama ICM. El software como tal permite trabajar con estructuras de proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína. ¿Esa es una proteína completa? ¿O es una parte de una proteína? Esto en particular, esto de acá es una parte de una proteína. Y esta proteína, digamos, las proteínas tienen... Permíteme, dame un segundo, Julio, para decir un par de elementos a los telespectadores.
Los compuestos químicos, los compuestos que están en los distintos organismos animales y también vegetales, incluyen algunas macromoléculas, entre ellas las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos. Y en ese caso particular, lo que muestra allí el profesor Caballero es una proteína. ¿Ok? Sí. Por favor. Bien, entonces, digamos, las proteínas que, como esta, digamos, que están en el organismo, en general, las proteínas, bueno, están en el organismo y cumpliendo funciones relevantes. Pero en muchas enfermedades y en muchos padecimientos, es capaz, o sea, el hombre es capaz de detectar anomalías en base a expresiones deficientes de las proteínas. O sea, algo pasa raro con respecto a las proteínas y eso se puede detectar. Entonces, generalmente la forma de controlar eso por el hombre es a través de medicamentos, y los medicamentos son otras moléculas químicas. Particularmente aquí lo que estamos haciendo es un trabajo donde muestra, digamos, esta es la proteína, y si ampliamos un poco acá, lo que tenemos aquí adentro es otra molécula química que sería un medicamento. Lo que está en verde ahí. Esto que está, algo parecido a verde. En otro color. Un color. ¿Ya? Entonces, ese medicamento se tiene que ajustar a un sitio, es como una cavidad que existe dentro de esta proteína, y digamos, a través de experimentación en un laboratorio uno puede hacer ese tipo de ensayo, pero uno no puede ver estructuralmente cuáles son las interacciones químicas que se están produciendo. Nosotros con estos programas podemos hacer determinados cálculos para estudiar cuáles son las interacciones que realmente se originan con la intención de mejorar esas interacciones. O sea, nosotros podemos hacer propuestas de nuevas moléculas que podrían ser eventualmente mejores medicamentos. O sea, se pueden buscar potenciales fármacos a través de... Exactamente. Se pueden hacer un tamizaje, un screening con muchas moléculas, haciéndole pequeños cambios hasta lograr una mejor posibilidad, la cual tiene que demostrarse después en un ensayo biológico, ¿entiendes? Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Pero digamos, la ventaja que tiene usar los computadores es que uno puede acercarse a la estructura en un mapa tridimensional. O sea, aquí tenemos un mapa de cómo es la estructura por dentro, que eso en un ensayo nunca se va a poder ver. Claro. Y cada uno de esos colores que están en esa molécula, en esa eventual droga o propuesta de fármaco, representa una parte específica del compuesto. Me refiero, puede ser un OH, puede ser un CO, etc. O sea, sí, los colores en general, digamos, lo que vemos acá, los colores rojos son oxígenos, los azules son nitrógenos, este amarillo es un azufre. Entonces, esta es una molécula que está formada por átomos de carbono, que son el resto, hidrógenos, nitrógeno, oxígeno, son moléculas orgánicas. Ok. Y lo que está en rojo, estas hélices que están allí, son parte de la proteína. Eso representa, ¿verdad?, la estructura de la proteína. Es un tipo de representación que representa estructuras de la proteína. Solo para los telespectadores, esas hélices que están allí en rojo, está formada por... ¿Cómo está formada esa hélice? Me refiero a los aminoácidos. ¿Están ahí en secuencia, uno al lado del otro? Sí, claro. O sea, la hélice representa el camino que va recorriendo la secuencia de la proteína. En cada espacio, aunque aquí no se ve, hay todo un entramado molecular. O sea, hay distintos aminoácidos. O sea, aquí, si seguimos el camino, vamos a encontrar distintos aminoácidos acá, y que esos aminoácidos, según este mapa, van a ocupar un espacio tridimensional. Lo que pasa es que yo puedo seleccionar verlos o no verlos. Si yo los estuviera viendo ahora todos, no podría estar viendo con claridad la molécula. Sin embargo, por ejemplo, acá yo estoy interesado particularmente en este caso en la interacción entre la molécula y un aminoácido determinado. Si vemos acá, yo seleccioné un aminoácido que estoy viendo de otra manera, que está también formando parte de toda la secuencia, pero en este caso yo lo quise seleccionar para observar interacciones químicas que ocurren entre mi molécula. Muestra ese aminoácido en particular. Ese aminoácido, claro. Por eso lo muestras ahí. Yo lo seleccioné, yo, digamos, tengo aquí información de la secuencia en toda esta zona, y entonces este aminoácido yo lo localicé y lo estoy mostrando
de manera tridimensional para poder ver cuáles son las interacciones que ocurren entre mi molécula y ese aminoácido. ¿Por qué seleccioné ese? Porque yo sé que particularmente ese aminoácido tiene un rol importante dentro de esta proteína, y eso lo sé porque digamos, en la literatura referente a esta proteína siempre se menciona el rol de este aminoácido. ¿Existen bases de datos a nivel internacional donde tú puedes encontrar la secuencia aminoácidica de cada una de estas proteínas? No solo la secuencia, o sea, existen bases de datos donde yo puedo encontrar la secuencia, puedo encontrar también las estructuras tridimensionales. Con determinados programas yo puedo observar a nivel tridimensional esas estructuras, y lo curioso es que todo eso, la secuencia y las estructuras, están libres para que cualquier usuario los consulte. Ahora, digamos, en general van a ser usuarios especializados, claro. Y esos usuarios especializados, bueno, se forman en las universidades y en los centros de enseñanza. Pero en realidad cualquier persona podría tener acceso a este tipo de estructuras. O sea, lo mismo secuencias que estructuras de proteínas, está libre a nivel mundial. Mira qué interesante. A tu juicio, el uso del computador con una cierta calificación, me refiero con una cierta capacidad importante para hacer nivel de investigación, y los software, los programas adecuados, y por cierto el conocimiento del investigador, sin tener un laboratorio clásico, ¿se puede ser un aporte en ciencia? Sí, o sea, digamos, a nivel histórico, el hombre siempre se ha construido herramientas. Y para el hombre fue muy importante la construcción de herramientas para desarrollarse a través de la historia. Las computadoras son una herramienta más, y una vez que surgen las computadoras, nosotros las usamos para entretenimiento, para muchas cosas, pero también se ha usado para trabajar. En este caso, esto es lo mismo, o sea, digamos, las computadoras están haciendo un aporte gigantesco al desarrollo de trabajos donde realmente no tenemos acceso a las estructuras, porque no existen metodologías con las cuales puedas observar compuestos químicos que son extremadamente pequeños. Las computadoras lo que han hecho ha sido mostrarnos al hombre nuevas cosas, o sea, nuevos elementos de estas estructuras, y para eso se han desarrollado programas, softwares, que son capaces de hacer simulaciones que permiten ver en un computador esos procesos. Y esos elementos han sido, digamos, un nuevo campo que ha surgido, pero que además ha aportado muchísimo al desarrollo en distintas áreas de la biología, la química y la ciencia en general. Actualmente es difícil encontrar un artículo científico en bioquímica que no incluya algo computacional. O sea, actualmente casi todos los artículos en bioquímica incluyen algo computacional, y eso, digamos, muestra de que realmente es un área que está siendo cada vez más explorada y cada vez más utilizada. Bien. Estamos conversando con el doctor Julio Caballero, experto en bioinformática, en las interacciones moleculares, que las puede visualizar a través de un computador utilizando los software adecuados. Realizaremos una breve pausa y ya retornamos. Espérennos.